Bueno, hermanos, vamos a empezar a continuar de nuevo con nuestro estudio de Primera de Corintios y vamos a estudiar ahora acerca de otra pregunta que tenía la iglesia de Corinto para Pablo resolver, ¿verdad? Tenía preguntas en cuanto al matrimonio y vimos el matrimonio de parejas inconversas, matrimonio entre parejas de yugo desigual y el matrimonio entre creyentes. Y hablamos del divorcio, cuándo es bíblico y cuándo no. Y también hablamos de las personas solteras y hablamos de las viudas. Luego entonces comenzamos a cobijar otro tema, otra pregunta que tenían los corintios, y era en 1 Corintios capítulo 11, que nos habla básicamente de la autoridad y la sujeción de la mujer y el hombre y los abusos en la cena del Señor. Entonces ya cobijamos esa parte, vimos el rol de la mujer y el rol adecuado del hombre dentro de la adoración pública de la iglesia. Vemos que Dios ha puesto un orden tanto en la creación como en los ángeles, como también en el hombre y en la mujer para su desarrollo dentro del hogar, dentro de la iglesia local y su testimonio público. Vimos de los abusos de la cena del Señor y cómo los corintios estaban abusando de la cena del Señor. Se estaban emborrachando con el vino y algunos se estaban enfermando y estaban enfermos por causa de esto, disciplina del Señor, y también algunos estaban muriendo y ni siquiera estaban dando cuenta por qué, y era por esto, ¿no? Estaban tomando de una manera indigna el cuerpo de Cristo. Y vimos el propósito de la cena del Señor, no es acerca de nosotros, sino el foco es hacer esto en memoria de mí. Nos recuerda la muerte de Cristo por nuestros pecados conforme a la Escritura y la resurrección de Él de entre los muertos conforme a la Escritura. Y es en el Evangelio que tiene un aspecto pasado, que fuimos salvos de la pena del pecado, un aspecto presente, estamos siendo salvos del poder del pecado, y un aspecto futuro. Él dijo que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él venga, ¿verdad? Porque en un futuro en el reino, después de nosotros ser raptados, después de 7 años de tribulación y descendiendo a la tierra, vamos a celebrar nuevamente, a comer del fruto de la vid, como dice el Señor, cuando venga su reino. Entonces ahora, si en el capítulo 11, Pablo nos enseña a nosotros a ser sabios en cuanto al orden de la iglesia, ahora en el capítulo 12 y 13 nos enseña a ser sabios en cuanto a la iglesia como cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo espiritual. Y usted sabe que la iglesia tiene muchas representaciones o imágenes en el Nuevo Testamento. Por lo menos la iglesia se refiere como un cuerpo, como vamos a ver ahora, como una familia, somos de la familia de Dios, como un ejército que batalla con la batalla espiritual, como un templo, somos el templo del Espíritu Santo, todos corporalmente reunidos, y también individualmente nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y también lo relaciona como una esposa, ¿cierto? Somos la esposa del Cordero, y en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de eso también, ¿no? Somos la esposa de Cristo. Ahora, Pablo hace énfasis en 3 de sus cartas respecto a 3 verdades importantes acerca de la iglesia como cuerpo. Y esas las vemos en las 3 cartas del apóstol Pablo, que hablan acerca de los dones espirituales, que es nuestro tema de aquí en adelante, ¿verdad? Desde el capítulo 12 al capítulo 14, los dones del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿verdad? Entonces, estas 3 verdades importantes acerca de la iglesia como cuerpo la encontramos en 1 Corintios, en Romanos y en Efesios, ¿sí? Y de aquí en adelante vamos a dividir nuestro estudio en 3 secciones importantes, sobre todo el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Para qué? Para ser sabios en cuanto a la iglesia como cuerpo. ¿Sí? Primero vamos a hablar del principio de la unidad, el don del Espíritu. Que el don del Espíritu es el que regula la unidad en la iglesia. Y eso va a ser 1 Corintios 12, del 1 al 13. Luego vamos a ver la diversidad. Así como en la iglesia debe haber unidad, debe haber diversidad, ¿cierto? Y vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Y eso es 1 Corintios 12, del 14 al 31. Y finalmente vamos a ver la parte de la madurez. Unidad, diversidad, y luego vamos a ver la madurez.
La madurez nos habla de las virtudes del Espíritu. 1 Corintios 13, del 1 al 13. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy a aprender en esta sección acerca de la unidad, el don del Espíritu. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por el Espíritu Santo, el cual opera a través de la iglesia, y como dice tu palabra, que tú eres Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Señor. En esta dispensación de la iglesia, tú has formado un cuerpo espiritual, Señor, tanto de judíos como gentiles que han puesto su fe en el Mesías, en Jesucristo, como Salvador, en su muerte y resurrección por sus pecados, Padre. Y tú has formado un cuerpo espiritual. Y ayúdanos a entender que como cuerpo, tú quieres que en este cuerpo haya unidad, diversidad y madurez. Y ayúdanos a entender acerca de la unidad en este momento, Señor. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo y podamos aprender acerca de la unidad que trae el mismo Espíritu con el cual todos hemos sido bautizados, Señor, desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo. Te lo pedimos todo esto en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, 1 Corintios 12, del 1 al 14, 40. Y vamos a ver aquí la espiritualidad. Consideremos el uso y abuso de los dones espirituales. Y vamos a centrarnos en el ministerio del Espíritu Santo a través de la vida de los creyentes, tanto individual como corporalmente. Y vamos a hablar de la unidad como iglesia. Para eso vamos a ver 1 Corintios 12, del 1 al 3. Y Pablo básicamente va a destacar 4 maravillosos vínculos de la unidad espiritual. Hay 4 vínculos que hacen que el cuerpo como iglesia esté unido. Y el primero lo vemos en el capítulo 12, del 1 al 3. Y eso es que confesamos al mismo Señor. Todos los que hemos creído en Cristo, confesamos al mismo Señor. Vamos a leerlo 12 del 1 al 3. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí que todos confesamos al mismo Dios, ¿cierto? Todos confesamos al mismo Señor, que es Jesucristo. Vamos a ver aquí que Pablo se preocupaba por su vida espiritual. Del griego neumatikon, ¿verdad? Eso habla de la vida espiritual de la iglesia. Pablo se preocupaba de la vida espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Vimos en el capítulo 3 que no había unión entre ellos. Habían facciones, habían pablistas, habían otros que eran pedristas, y así sucesivamente estaban siguiendo a los hombres y no al Señor Jesucristo. Estaban poniendo su fe en su santificación, no en el fundamento que es Cristo, sino en la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Por eso entonces nos dice que cada uno de nosotros tiene que mirar cómo sobreedifica nuestra vida, ¿verdad? Porque nadie puede remover el fundamento que es Cristo Jesús. Lastimosamente la iglesia estaba sufriendo divisiones porque estaban poniendo sus ojos en los que, en los obreros que fundaron la iglesia, en Pablo y también en otros que estaban edificando la iglesia, ¿verdad? Entonces, el problema cuando los hombres quitan el foco del Señor Jesucristo y lo ponen sobre los hombres, entonces eso es una señal de carnalidad. Y Pablo quiere llevarlo nuevamente ¿a qué? A la unidad. A la unidad. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y la unidad es en cuanto al Espíritu. 1 Corintios 12, 1a nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces no es bueno estar desinformado en cuanto a nuestra vida espiritual. Lo que ellos no sabían en cuanto a cosas espirituales les hacía daño, ¿verdad? Les hacía daño. La frase traducida aquí, los dones espirituales, no es la mejor traducción. Es la palabra neumatikon, no carisma.
Y pneumaticón significa lo que se refiere al espíritu o a las cosas relacionadas al espíritu. Entonces una mejor traducción, viéndola en el griego directamente literal, omite la palabra los dones y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. ¿Sí? Lo espiritual. ¿Qué estaban ignorando los corintios? Estaban ignorando la dependencia del poder del Espíritu Santo. Y ese es el que va a traer la unidad a la iglesia, ¿cierto? Que todos confesemos, que todos estamos confesando al mismo Señor. El foco está en el Señor Jesucristo, no en las personas que fundaron la iglesia o que empezaron la iglesia en Corinto. No estaba en Pablo, no estaba en Apolo, ni tampoco en Cefas, ¿verdad? El fundamento de Jesucristo. Esto podría traducirse mejor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales o de lo espiritual. Los 3 capítulos siguientes tratan sobre asuntos espirituales o problemas relacionados con la vida espiritual de los creyentes. Obviamente había división entre ellos, había carnalidad, se manifestaba en división, facciones en la iglesia, siguiendo a humanos. También había se litigaban entre ellos, se demandaban ante un juez inconverso para que resolviera sus asuntos. No había quien arbitrara entre ellos, juzgara entre ellos para arreglar sus asuntos. No había madurez espiritual. Eran carnales en Cristo, verse la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo va a mostrarles a ellos la importancia en estos 3 capítulos siguientes de los problemas relacionados con la vida espiritual de los creyentes. El problema del creyente que camina carnalmente es un problema espiritual, no de circunstancias externas, es su caminar diario con Dios. 1 Corintios 12, del 1 al 3, ¿qué nos dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales o de lo espiritual o de las cosas espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces esto incluye asuntos espirituales en general. 1 Corintios 12, del 4 al 31, vamos a ver que esto también incluye los dones espirituales y la unidad. Estos son los asuntos que Pablo va a estar cobijando en estos capítulos. Si el primero son asuntos espirituales en general, lo segundo va a ser acerca de los dones espirituales y la unidad. ¿Por qué empieza con la vida espiritual primero? ¿Sabe por qué? Porque el motor de los dones espirituales es el poder del Espíritu Santo. Y si ellos no estaban dependiendo del poder del Espíritu Santo, no podían ¿qué? Llevar el fruto del Espíritu Santo, y de esa manera sus dones no serían dominados por el poder del Espíritu, sino por el poder de su vida carnal, de la naturaleza pecaminosa. En 1 Corintios 13, del 1 al 13, vamos a ver que también esto habla de la necesidad del amor, que es parte del fruto del Espíritu Santo. El amor, vamos a ver que es lo que debe regular como fruto del Espíritu Santo el funcionamiento de los dones espirituales dentro de la iglesia local. Entonces, vamos a hablar del amor. Gálatas 5, el 22 al 23 nos dice de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, el primero, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, obviamente, el amor va a jugar un papel muy importante en el capítulo 13. 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 40, también nos va a hablar entonces acerca de los abusos de algunos dones espirituales. Algunas personas se creaban más espirituales que otras, entre comillas, por tener unos dones espirituales que quizás otros no tenían, ¿verdad? Y eso es una señal de carnalidad. Entonces Pablo está diciendo aquí que no ponían ningún premio en la ignorancia, en especial cuando se trataba de su espiritualidad, de su vida espiritual. Él se dedicó a los 3 capítulos siguientes a resolver estos asuntos, a resolver sus asuntos espirituales delante de Dios. El problema era espiritual, no
de las circunstancias en que estaban viviendo. Los conflictos, los celos, las iras, las fornicaciones, la inmoralidad que estaban viviendo ellos eran solamente los síntomas de algo interno en el cual no estaban dependiendo del poder del Espíritu Santo, sino del poder de la carne. Así no es la iglesia de hoy en día, hermano, increíble, ¿verdad? 1 Corintios 12:2, ¿qué nos dice allí? Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces les recuerda cómo ellos eran ciegos espiritualmente antes de ser salvos. Y cómo eran llevados por los ídolos, ¿verdad? Pablo les recuerda cómo era la vida cuando estaban en idolatría. ¿Para qué? Para que ellos comparen su actitud pasada con su actitud presente como creyentes y van a ver que están manifestando las mismas obras de la carne que manifestaban cuando eran inconversos. Dice allí 1 Corintios 12, 2a, sabéis que cuando erais gentiles, esa palabra gentiles también se puede traducir paganos, como dice la Biblia de las Américas. Era un recordatorio que en realidad no debían haber necesitado, ya que solo hacía 5 o menos años que estaban viviendo en total idolatría. La iglesia de Corinto era una iglesia joven. Veamos un poquito acerca del marco histórico. Acordémonos que la iglesia en Corinto estaba muy cerca a Atenas. Y Atenas era la capital griega de ese entonces en el pasado, ¿verdad? Aunque estaban bajo el Imperio Romano, la influencia de la cultura griega y filosófica había influenciado sus mentalidades. Por lo menos tenemos el marco histórico, tenemos a Platón, que alrededor del año 400 a.C., y otros escritores griegos hablaron de las actividades de los cultos mistéricos o misteriosos del mundo helenístico. Esto eran religiones de dioses paganos y que tenían cultos de iniciación, ¿sí? Entonces ellos venían de este tipo de cultos del pasado, ¿verdad? En donde había mucha idolatría. Uno de los puntos notables fue que se interesaban mucho en el éxtasis, en la experiencia personal, que era la práctica de obtener uno mismo emociones extremas y tener experiencias estáticas. Usted tenía la filosofía epicúrea que le decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 6 y capítulo 5? ¿Por qué? ¿Por qué decía comamos y bebamos porque mañana moriremos? Porque no creían en la resurrección. Ellos decían, lo que usted tiene es el aquí y el ahora, y usted lo que tiene que experimentar es el éxtasis en los excesos. Y decían, el cuerpo para las viandas y el viandas para el cuerpo, ¿verdad? Lo que estaban diciendo ellos es el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Y la fornicación que había y el adulterio y todo esto por medio de las prostitutas del pueblo y la adoración a la diosa de la fertilidad, ¿cierto? Todo eso no agradaba a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso hacía parte de la vida pasada de ellos. Entonces, ellos buscaban un éxtasis. Buscaban que alguien trajera con una filosofía nueva que les hiciera experimentar a ellos las deidades dentro de sí mismos. O algunas veces ellos pensaban que podían llegar a ser deidad ellos mismos. También tiene usted, por otro lado, la filosofía de los estoicos. Los estoicos decían de que no, de que usted tenía que vivir una vida ascética, apartada, de monasterio. Una vida en la cual usted debe flagelar la carne y debe de abstenerse de alimentos. Y todo esto para alcanzar la espiritualidad y su relación con los dioses. Entonces ese era el trasfondo de ellos. Y hablamos acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos y todo eso. Tenían que ver con todo esto, ¿verdad? Entonces ellos buscaban un éxtasis. Las religiones misteriosas fueron descritas en los escritos griegos y sus prácticas se parecen mucho a las cosas que vemos y escuchamos en muchas iglesias de hoy en día. Que lo que quieren es buscar la experiencia y que dicen es que aquí se siente el espíritu, ¿verdad? Y comienzan a tener experiencias estáticas, la gente se cae para atrás, ¿sí? Hay desorden, unas personas comienzan a hablar diciendo que hablan en lenguas, aquí y allá, y eso lo vamos a ver bíblicamente, cuáles son las lenguas bíblicas, ¿verdad?
Dicen que hablan como ángel, que hablan un lenguaje misterioso, angelical, ¿verdad? Y se creen más espirituales que otros, ¿sí? Y basan también las doctrinas conforme a sus experiencias y se van del contexto de la palabra de Dios, ¿sí? Estos cultos de éxtasis fueron durante mucho tiempo odiados por los romanos, quienes no les interesaba nada de las religiones de los griegos, pero con el tiempo estos fueron aceptados aún en todo el imperio romano. Fueron aceptados en todo el imperio romano, ¿sí? Porque lo que la gente trae de su cultura y su manera de pensar es difícil modificárselo o cambiárselo, ¿verdad? 1 Corintios 12b, y dice así la palabra, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, ¿cierto?, a los ídolos mudos. La expresión extraviaba es una palabra en griego, palabra raíz ago, que significa conducir, y fue utilizada para un convicto o víctima siendo conducido a su muerte o sentencia. Escuche cómo los apóstoles describen el culto pagano gentil. 1 Corintios 10, del 19 al 20. Vamos a ver que Pablo dijo que los paganos eran guiados por los demonios. Por la falsa adoración, ¿cierto? Vimos en el capítulo 1, en la introducción del libro de Corintios, que la adoración a la diosa del cielo y el Hijo, ¿verdad? Esa adoración ha estado desde Babilonia, a través de todos los reinos que han estado en la tierra, hasta el imperio romano que estaba en ese tiempo. Y a través de la diosa de la fertilidad. Y entonces vemos claramente que la prostitución y todo eso era una manera de supuestamente tener comunión con los dioses, la fornicación y todo esto. Entonces Pablo dijo que los paganos eran guiados por los demonios. En 1 Corintios 10, del 19 al 20 leemos, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sí? Y estas experiencias estáticas las estaban trayendo ellos de su vida pagana y la estaban introduciendo dentro de ¿qué? De la iglesia local. Y le están adjudicando de que esto era ¿qué? Esto era obra del Espíritu Santo. Gálatas 4:8, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y así eran los corintios, así también eran los gálatas antes de ser salvos. Los idólatras son esclavos de sus propias creencias. Sí. Quizá una persona dice, no, pues yo soy ateo. Bueno, el ateo también es esclavo de su propia creencia, de que Dios no existe, ¿verdad? Los gentiles impíos siguen una espiral descendente hacia la destrucción. Porque miren lo que dice Efesios 4, el 17 al 18. Nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces el Señor quiere que como creyentes nosotros no andemos como los demás gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Dios nos invita a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Él, que es nuestro culto racional, y nos invita a ¿qué? A renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a la horma del mundo, sino a la horma de Dios. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, hablando Pablo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o malos deseos y deleites diversos,
viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era nuestra vida pasada, hermanos. ¿Sí? Los gentiles eran insensatos, rebeldes, extraviados y se esclavizaban a causa de sus costumbres paganas. Acuérdense de su vida pasada, cómo era, ¿verdad? Y así era mi vida pasada. Y la vida pasada de todos nosotros antes. Primera de Pedro 4:3, ¿qué nos dice? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Entonces Pedro dio una larga lista de los males en que están involucrados los gentiles impíos. 1 Corintios 12:12, como se os llevaba, dice la palabra. Este término llevaba, palabra raíz apago, se utilizaba de los animales que eran arrastrados con una cadena. Esto significaba que donde quiera la adoración del culto los llevaba, ellos eran arrastrados con él. Yo me acuerdo cuando yo no entendía el catolicismo, ¿verdad? Porque muchos de los católicos no entienden muy bien el catolicismo, ¿verdad? Y hacíamos cosas que no sabíamos por qué las hacíamos, pero éramos esclavos de ellas, ¿verdad? Y así en diferentes religiones a como nosotros, antes de conocer a Cristo como Salvador, éramos arrastrados, ¿cierto?, con cadenas, por decirlo así, a adorar de esa manera que nuestras tradiciones nos decían. La conclusión a este pensamiento es que ellos habían sido arrastrados e influenciados a toda clase de extremos en su falsa adoración. Sus religiones falsas que rodeaban a la iglesia de Corinto eran religiones falsas que llevaban a las personas al exceso en todo, exceso sexual, exceso de experiencias estáticas, excesos de comida, glotonería, orgías, todo tipo de excesos, porque pensaban que si ellos se involucraban en eso es que así estaban adorando a sus dioses. ¿No es así la sociedad hoy, hermano? Pura filosofía griega, ¿verdad? El alimento, el cuerpo para el alimento y el alimento para el cuerpo, la vianda para el cuerpo y el cuerpo para la vianda, ¿verdad? El sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. La fornicación es la agenda del día, ¿verdad? Vivir en fornicación. Iglesias en donde hay creyentes que todavía están viviendo en fornicación. Y lastimosamente pastores que no tienen el amor suficiente para decirles la verdad. No les dicen nada. ¿Por qué? Porque están pensando en sus bolsillos y no en el bien del hermano o la hermana. Pablo mencionó algo inconcebible que estaba sucediendo en la adoración bajo la apariencia de piedad. ¿Y sabe qué era? Dice allí, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Versículo 3 del capítulo 2 de 1 Corintios. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Imagínense, estaban llamando anatema a Jesús en sus experiencias estáticas. 1 Corintios 12:3, algunos habían llegado a un punto en su adoración de decir absurdos como anatema, que significa maldito a Jesús. Ellos trataron de legitimar lo que decían al decir que lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que tantas cosas que están sucediendo en el día de hoy, en el movimiento carismático en donde la gente se cae, la gente vomita, la gente camina como perro, y se lo atribuyen al poder del Espíritu Santo, en realidad están siendo anatema a Jesús. Están maldiciendo la obra de Jesús, adjudicándole ¿qué? Eso es poder demoníaco, hermano. No tengo duda de que cuando caen todas esas personas hay una influencia demoníaca en eso, hermanos. ¿Sí? Y se lo atribuyen como si fuera el Espíritu Santo. Estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Eso es un fuego extraño, hermano. Amén. Es un fuego extraño. Eso no es el fuego del Espíritu Santo. Porque ellos dicen, el fuego del Espíritu Santo. No,
Eso es un fuego extraño porque crea desorden, crea caos y no está en las Escrituras. No es de extrañar si este tipo de cosas hayan sido dichas por creyentes. Pablo dijo que sus reuniones hacían más daño que bien. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Para lo peor. Habían contiendas, disensiones, divisiones, igual que en las iglesias de hoy, hermano, en muchas de las iglesias de hoy. Pablo entonces apela a la unidad en la iglesia, pero la unidad verdadera del Espíritu Santo. Si este tipo de cosas estaban sucediendo, no debe sorprendernos el oír a Pablo decir en 1 Corintios 14, 26, hágase todo para edificación. O en 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Y eso es lo que no había en la iglesia. Y eso es lo que no hay en las iglesias de hoy en día, hermano. No hay orden y no hay edificación. Hay experiencia, hay éxtasis, pero no son éxtasis o experiencias. Eso no es de Dios lo que está sucediendo, hermano. Sí. Y lo mismo no estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 12, 3b. Pablo señaló que solo por el Espíritu Santo puede uno decir sinceramente que Jesús es Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sí. Nadie puede llamar al Señor a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, Pablo les estaba diciendo que en su antigua forma pagana de adorar eran ignorantes de la verdad, como dice el versículo 1, ¿verdad? Y eran arrastrados a doquier por toda clase de cosas extrañas, experiencias estáticas, versículo 2. Él les dijo que el Espíritu de Dios nunca los llevaría a algo que trajese deshonra a Jesucristo. Y lo que trae en el día de hoy, todas las experiencias carismáticas que están sucediendo, trae deshonra al Espíritu de Dios. Eso no es de Dios. Viene de tropiezo a los incrédulos, tropieza a los creyentes y desvía a la gente a la adoración de experiencias estáticas que vienen de doctrinas de demonios y no de la palabra de Dios. 1 Corintios 12, del 4 al 7. Vamos a hablar la segunda parte de esta sección. ¿Y qué de los dones espirituales? Carismatón, griego carismatón. Entonces primero Pablo nos habla del 12, del 1 al 3. Nos habla de las cosas espirituales. De las que son de Dios y las que no son de Dios. Ahorita nos habla de los dones espirituales. ¿Y qué de los dones espirituales? Carismatón. Porque quizás había una confusión en ellos de que, bueno, esto debe ser de Dios, porque debe ser que tú te debes buscar un éxtasis de esto para experimentar a Dios. Y Pablo le está diciendo, no. Y ahorita les va a mostrar los verdaderos dones del Espíritu Santo ejercidos de una manera que debe de ser. 1 Corintios 12, del 4 al 6, ¿qué nos dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué palabras usted ve allí repetitiva? Dios es el mismo. Es el mismo. Es un Dios de unidad. ¿Sí? No un Dios de desorden. No un Dios de divisiones. Un Dios de unidad. La Trinidad está involucrada en la distribución, oportunidades de servicio y la habilidad para desempeñar nuestros dones espirituales. La Trinidad. En 1 Corintios 12, 4 nos dice, y ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Todos los dones espirituales provienen del mismo Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios es el que produce en nosotros y nos ha dado como don espiritual del momento de la salvación esos dones. Y son diversos para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:5 nos dice allí: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, en la primera parte, en el versículo 4, nos habla del Espíritu, ahora nos habla del Señor Jesucristo. Todas las oportunidades para el uso de nuestros dones vienen del único Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, Jesucristo. Y ahora la tercera persona de la deidad, el Padre. 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo el poder y la energía necesaria para administrar nuestros dones provienen de un mismo Dios, que es nuestro Padre. Entonces vemos la Trinidad involucrada ¿en qué? En los dones espirituales, en el ejercicio de ellos, en la dotación de ellos y en la administración de ellos. 1 Corintios 12:7 dice la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Es para qué, hermanos? Para provecho. La manifestación del Espíritu es dada para provecho. ¿Qué estaba aprovechando para ellos todas estas experiencias estáticas? Ningún provecho. Todo se centraba en lo que yo experimento, no en cómo yo sirvo para otros. Los dones espirituales fueron dados para edificarse unos a otros en el servicio de Dios, no para gloriarme a mí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo los de la iglesia en Corinto? Estaban usando y abusando los dones espirituales. Su don espiritual es para el bien común del cuerpo de Cristo y no para su satisfacción personal. El cuerpo es uno y por lo tanto todos debemos de participar de una manera unida en el poder del Espíritu Santo. Los dones espirituales y su manifestación exterior provienen de la Trinidad de Dios, en el que no hay división. Si estás siendo divisivo, estás abusando de tu don espiritual. Si estás siendo divisivo es porque estás abusando de tu don espiritual. 1 Corintios 12, del 4 al 7 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cristo ha dado a cada uno de nosotros un don espiritual y la gracia necesaria para utilizarlo, ¿cierto? Miren lo que dice Efesios 4 al 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de ¿qué? Del don de Cristo. ¿Sí? Entonces, si en el versículo 1 al 3 del capítulo 12 vemos que todos confesamos al mismo Señor, en el versículo 4 al 6 vemos que todos dependemos del mismo Dios, el Padre, y vemos aquí en el versículo 7 que todos ministramos, como número 3, al mismo cuerpo. Al mismo cuerpo. El foco no está en mí, el foco está en mi servicio a otros. Entonces, Cristo ha dado a cada uno de nosotros un don espiritual y la gracia necesaria para utilizarlo. ¿Qué dice Efesios 4:12? Nos dice, a fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar significa capacitar, como dice la Biblia en las Américas, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y está hablando de los dones espirituales, que el mismo que descendió fue el mismo que subió hasta lo más alto y dio dones a los hombres, ¿verdad? ¿A fin de qué? De perfeccionarlos, de capacitarlos. Dígame, esas experiencias estáticas que están experimentando los corintios o los que están experimentando las iglesias carismáticas de hoy, ¿de qué manera están capacitando a los creyentes para la obra del ministerio? De ninguna manera. Es un escándalo, hermano. Eso es una obra que no es de Dios. ¿En qué se está edificando el cuerpo de Cristo en eso? En nada.
Unos creyéndose más espirituales que otros por estas experiencias estáticas que no son de Dios. El don espiritual es para el cuerpo de Cristo, para equiparlo, servirlo y edificarlo. Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar nuevamente a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:7 también nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos ha dado. Cada uno tiene por lo menos un don espiritual o más. Debes emplear tu don para servir a los demás. No es para engrandecer tu nombre, es para glorificar a Dios a través del servicio a los demás. Primera de Pedro 4:10a nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debes ser un buen mayordomo o administrador de tu don, como lo leímos allí, ¿cierto? Nos dice claramente en el 10b, como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. De gracia hemos recibido el don espiritual, de gracia debemos de ¿qué? De ministrarlo a otros. Yo no tengo por qué gloriarme por el don que Dios me ha dado como de evangelista y como de maestro. Es un don de Dios. Yo no tengo por qué hacer negocio con estos dones. Son para edificar el cuerpo de Cristo. Debe ser un buen mayordomo, hermanos. Si tu don está en el área de la comunicación, habla solo las palabras de Dios. Predica solo la palabra de Dios. No experiencias humanas, no éxtasis, no filosofías de humana sabiduría, sino predica la palabra de Dios con demostraciones del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, llevando el fruto del Espíritu Santo. Así que demuestra el poder de Dios. Paz, paciencia, benignidad, amor, todos los dones, el fruto del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:11a nos dice a nosotros, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si tu don está en el área de servicio, hazlo solo en la fortaleza de Dios, en el poder de Dios, no en el poder de la carne. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Primera de Pedro 4:11b. ¿Sabe que tanto el que ministra y tiene dones de comunicación como la predicación de la palabra, como el que sirve, tiene dones de servicio, ambos pueden llegar a hacer la obra de Dios en el poder de su carne, en el poder de su orgullo, en su naturaleza pecaminosa? O lo podemos hacer en el poder de Dios cuando caminamos según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu don no es para tu propia gratificación, es para ser usado para la gloria de Dios y el bienestar del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:11c. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece que la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí terminamos nuestra sección acerca de la unidad. El don del Espíritu Santo es el que trae la unidad en la iglesia, ¿cierto? Y Pablo entonces aquí está básicamente confrontando las divisiones que hay en la iglesia en el uso de la supuesta espiritualidad extática que están experimentando ellos, que no era realmente espiritualidad, y les dice cómo entonces depender del poder del Espíritu Santo. Espero que nosotros podamos aprender a depender del Señor, del Espíritu Santo, para la edificación del cuerpo de Dios. Por eso la iglesia no están unidas hoy en día, hermano. Porque cada uno de nosotros como individuo está buscando el bien propio en lugar de edificar a los demás. Estamos buscando por elocuencia o conocimiento humano en lugar de predicar la palabra de Dios.
Estamos buscando en una experiencia estática de cómo se siente la gente en lugar de depender de la palabra de Dios para llevar el verdadero fruto del Espíritu Santo, para poder ministrar bien los dones espirituales. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido por la unidad de la iglesia, Señor. Yo te pido que nosotros a través de esta enseñanza hayamos aprendido que tú quieres que nosotros crezcamos en unidad. Que nosotros sepamos que confesamos al mismo Señor, número 1. Número 2, que dependamos del mismo Dios que es nuestro Padre. Y tercero, que ministremos al mismo, que sepamos que estamos ministrando al mismo cuerpo y no a nosotros mismos. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo a través de los dones que tú nos has dado, Padre. Te pido, Padre, que así nosotros podamos continuar nuestro estudio y aprendiendo acerca de ti, Señor. Gracias porque podemos depender del Espíritu, podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, que es nuestra verdadera identidad, Señor. Que podamos vivir nuestra vida de resurrección espiritual diaria por medio de la comunión del Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.